Ya esperé. Bien, mi Ok. hermanito Gustavo, gracias a Dios. ¿Y usted cómo amaneció? Bien, gracias al Señor. Un poquito ahí malito con la garganta, pero bien. Estamos bien, gracias a Dios. Vamos Gracias a Dios. a inclinar el rostro para tener una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro, santificado y glorificado sea su nombre, Señor. Gracias le damos por la vida, por la salud, Padre, por la oportunidad que nos regalas de abrir los ojos, Señor, a la luz de un nuevo día. Porque, Señor, usted nos bendice, nos protege y nos cuida cada día, en cada momento, Señor. En esta hora que hemos de estudiar, pedimos que usted esté con cada uno de nosotros, que nos ayude y nos bendiga. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a continuar hablando un poco acerca de, de cómo la alimentación o la forma también que tenemos nosotros de alimentarnos nos, nos afecta de una manera positiva o negativa nuestros sistemas en el cuerpo, principalmente el sistema nervioso, que es del que hemos estado hablando en estos días. Hoy es el tercer día. Hoy les voy a compartir un... pregunto, ¿quiénes vieron el video ayer que les envié de YouTube? ¿Alguno de los que esté conectado tomó un ratico para verlo siquiera? ¿Ninguno? Si no, no hay respuesta, o sea, nadie lo miró. Pues yo les recomiendo que lo vean, ¿no? Hoy les voy a compartir un librito en PDF que acá lo tengo físico, porque esto, digamos, es una cartilla de estudio prácticamente, ¿verdad? Y de lo que hay acá vamos a estudiar hoy. Y vamos a ver algunas propiedades de los alimentos, de algunas frutas y algunos vegetales que nos van a ayudar mucho al buen funcionamiento de nuestro cuerpo, de nuestro sistema nervioso, de nuestro sistema inmunológico. Entonces, regálenme un momentico y antes de empezar se los voy a compartir aquí en el grupo. Les voy a compartir el texto para que lo tengan y lo puedan hacer uso de ello. Ah, estoy, ahí se los envío al grupo y voy a compartir mi pantalla para que hoy vamos a leer lo que estudio que vamos a hacer va a ser basado en este texto. Este texto, este libro que se llama Hermanito, El método, buenos días. Yo fui a verlo y por verlo lo borré, entonces no lo pude ver. Cometí el error de mandar el dedito donde no era y lo borré el de ayer y no lo pude ver. Disculpe, por bueno, favor, pero si de pronto lo puede hacer tranquila. el favor de enviarlo, yo lo vuelvo a ver. Dios lo bendiga. Sí, ahorita se los reenvío nuevamente. Gracias, Entonces, hermanito. voy a compartirles en este momento, déjenme yo desconecto esta pantalla. Eh, voy a compartir mi pantalla. Ok, aquí estamos. Y voy a mostrarles acá, este es el texto. El texto se llama el método curativo de Dios. ¿Me confirman si están viendo? Sí, Si señor. están, Señor, sí, señor. Sí, si, hermanito, sí se si está se viendo. ve. Sí. Bueno, el método curativo de Dios. Ahí les envié el PDF al grupo. Les recomiendo que lo lean. Es una cartilla relativamente corta, metódica, muy puntual sobre cuál es la forma que el Señor tiene de curarnos,
Voy a buscar aquí, regáleme un segundo, yo creo que no, para verlo grande. Mm, Gustavo, bueno, ahí señor, abajo, abajo al final, sí, parece que aquí es tiene por ahí donde, eso, este. Ok, sí. sí, este puede servir. Ujú. El método curativo de Dios. Esta cartita, miren, es una cartilla que está escrita por esta doctora, dice Marianne McNelius. No es algo tan, digamos, reciente, y eso es lo que quiero empezar a decir. Miren, nosotros hoy día, ese es el contenido de la cartilla y se divide en dos partes. La primera parte es la parte física y la segunda parte es la parte eh, espiritual. Esto habla de los ocho remedios naturales, las ocho leyes divinas de la salud. Habla de los tratamientos, tiene imágenes, tiene una descripción de lo que se puede hacer con ciertos tipos de tratamientos. Digamos que esta es la instrucción básica que puede recibir una persona que se quiera dedicar a, a practicar el método curativo de Dios, porque por eso se llama así. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el tema de la dieta ideal o de la alimentación. ¿Sí? Estos son los temas que tiene. Y aquí está la primera parte, son dos partes. Entonces, miren, aquí dice un texto bíblico. Eh, así que hermanos, os ruego por misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este texto nosotros lo hemos leído muchas veces, pero lo que no, mm, a veces no nos detenemos a interpretarlo. ¿Cómo eran los sacrificios que el Señor pedía que se le debían dar a Él? ¿Cómo eran? Quiero que participen. ¿Cómo eran? ¿Qué características tenía que tener el cordero que era llevado al sacrificio? sin mancha, santo. Sin mancha, santo, perfecto, escogido, apartado. No Puro. tenías que tener ningún defecto, ¿cierto? Y que cuando hablaban de defecto, no solamente era la parte externa, lo físico, sino que también debía ser sano, ¿verdad? Debía ser sano. Y Y si a agradable a nosotros Dios. claro, y si nosotros hoy se nos está diciendo que debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, o sea que nuestro cuerpo debe presentarse a Dios, ¿de qué forma? Sin mancha, sano, ¿sí? No solamente en el interior, sino también en el exterior, sino también en el interior. Por esa razón es que el método curativo que Dios utiliza para cada uno de nosotros y cuando el Señor nos restaura la salud física, no solamente nos restaura la salud física, sino que también nos restaura la salud espiritual. Entonces, aquí empieza a hablar de la dieta. Ayer estábamos diciendo que habían ciertos alimentos, ¿verdad? En exceso, porque aquí es donde yo y quiero hacer énfasis, es que el punto no es, en el libro que les mandé de Cerebro de Pan, dice, habla puntualmente de los carbohidratos en términos generales, pero hoy debería decir el exceso de, porque lo que al hombre mata, lo enferma, no son las cosas en sí mismas, sino nosotros somos desmedidos, somos muy intemperantes. En cuanto a la alimentación, comemos más por gusto que por salud. Si hay una cosa que a mí me gusta mucho y que yo sé que me hace daño, aunque me haga daño, ¿verdad? Que a veces que piensa la mayoría de la gente, no, pues me tomo una KCS, cualquier cosita por ahí y ya, pero igual voy a disfrutar la comida, ¿sí? Porque me gusta. Lo he visto en muchas personas que tienen enfermedades serias, pero que consideran que tienen que darse gusto, ¿verdad? Y eso es una cuestión muy de la mente del ser humano y es muy triste cómo nosotros a veces tenemos en poco nuestra salud en ese sentido. Entonces, miren, la dieta del Edén, aquí están los textos bíblicos.
Génesis 1:29. Dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, y que da semilla, os serán para comer. Esa fue la dieta original. Y hoy día nosotros debemos trabajar por volver poco a poco a esa dieta, poco a poco a esa dieta. Y ahí está claro, dice, toda planta que da semilla y todo árbol en que hay fruto que da semilla, o serán para comer. Mire, gracias a Dios he tenido la experiencia en estos días de tener que sembrar piñas. Hago una tarea de sembrar un montón de piñas. Y algún día aprendí que Dios nos habla a nosotros en la vida cotidiana, en nuestras actividades. Y cuando uno se sienta a observar, ya después que se sembraron, por lo menos en mi caso, yo cuando las estaba sembrando, incluso yo me ponía a mirar la tierra, ponía la plantica ahí, yo miraba la raíz y empezaba a pensar cómo esa plantica se va a nutrir de esa raíz. Perdón, cómo esa raíz, esa plantica se va a nutrir de esa tierra. Uno mira hasta cositas que no ve cuando anda caminando por encima de la tierra sin detallar, como los gusanitos y los cositos que hay por allí. Entonces yo decía, eh, pensando en este tema de la dieta, dice, eh, de toda planta que da semilla. Resulta que la semilla de la piña es la piña crece arribita, ¿no? Arribita de la planta. Pero hay otras cosas como la yuca, por ejemplo, que es la raíz, literalmente, de la planta. Pues, sin embargo, la yuca, ¿verdad? Viene a ser, esa raíz viene a ser, ¿qué cosa? Parte de un alimento. Entonces, el Señor nos dejó una dieta tan variada que se resume toda planta que da semilla y todo árbol que hay fruto y que da semilla o serán para comer. Y si nosotros nos ponemos a ver en la naturaleza cuántas cosas cumplen con esas características, realmente son muchísimas, muchísimos productos hay para que nosotros podamos comer y que fueron ordenados por el hombre en un comienzo, ¿no? Entonces dice que después de la caída, dice, Dios más dijo a la tierra y dijo, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Eso está en Génesis 3, versículo 18. Y las plantas del campo son las verduras, los vegetales, plantas del campo. Por eso nosotros comemos ese cilantro cimarrón, que eso es una planta, por ejemplo, aquí donde yo vivo, eso crece como crece el pasto. O sea, no hay necesidad ni de preocuparse, por todo lado hay, ¿verdad? Luego, antes del diluvio, aquí dice antes del diluvio, había mucha maldad. Los habitantes del mundo antiguo comían y bebían con intemperancia. Y aquí dice, consumían carne aunque Dios no les había dado permiso para comerla. Elena G. de White, Consejo sobre el régimen alimenticio, página 414, 46. Lo bueno de esta cartilla, mis hermanos, es que todos los textos, tanto los bíblicos como los del espíritu los de Elena G. de White, ahí están señalados y les dice el libro donde están, ¿no? Entonces, antes del diluvio pasaba algo y esto no es una cuestión de que se diga mucho. Solamente se menciona que comían, bebían y se daban en casamiento, pero aquí nos está diciendo, a la luz de la pluma inspirada, dice que consumían carne y hasta ese momento no tenían permiso de hacerlo. Entonces, eran intemperantes y además de que eran intemperantes, consumían cosas que Dios no les había dado permiso de hacerlo. Llevemos eso a nuestro tiempo. Por eso por ahí hay un documental que dice que como en los días de Noé, ¿verdad? Y hoy día estamos como en los días de Noé con respecto a la alimentación. Hay muchas cosas que el ser humano consume con respecto a la alimentación, ¿verdad? Que Dios no nos ha dado permiso de consumir eso. Por eso él hablaba de las dietas, esa dieta que se llama dieta keto, que no estoy hablando mal de ella, pero no es una dieta que sea aprobada por Dios, que sea sugerida por Dios para la alimentación del hombre.
pero nosotros insistimos como humanidad, ¿verdad? En siempre en llevarle la contraria a Dios, a Dios. Y no somos todos, pero ¿qué pasa? Que nosotros como borreguitos, o la humanidad entera como borreguitos, andamos detrás de unos pocos, ¿verdad? Que quieren hacer las cosas en contra de lo que Dios ha dejado en su palabra. Bueno, después del diluvio, ¿qué ocurrió después del diluvio? Dice, después del diluvio, Dios le dio al hombre permiso para que comiera carne de animales, y aquí está la palabra, limpios, limpios. Hoy día, mis hermanos, les recomiendo, vean el video, se los voy a enviar nuevamente. Ningún animal, incluso de los que son considerados limpios, por Dios, en este momento de tiempo, hoy día lo es. ¿Por qué no lo es? Porque no son animales criados, digamos, son prácticamente animales criados artificialmente, con una gran cantidad de hormonas, con una gran cantidad de estimulantes de crecimiento, una gran cantidad de cosas químicas que nosotros consumimos eso, y eso nos afecta cuando comemos la carne de ciertos animales. El hecho de no comer carne hoy en día, aclaro, primero, es porque no fue algo que el Señor haya autorizado cierto tipo de carnes. Y segundo, porque a nivel general nos enferma. A nivel general nos enferma. Mire, por acá en la zona en la que yo vivo, es una zona muy bonita, muy agradable, pero que hay un pequeño problema, que la gente consume demasiada carne de cerdo y de otros animalitos que no debería consumirlo porque no es algo que el Señor ha dicho en su palabra. Entonces, el domingo a mí se me dio por no comer aquí en la casa y me fui por ahí a buscarla. Hay un solo lugar que es aquí en la vecina. Cuando ella me dice a mí, cuando yo llego, de una vez me dice, oye, manito, aquí, don Gustavo, me dice a mí, aquí hoy no tenemos comida para usted, me dicen así. Yo le digo, ¿cómo que no? Si cocinaron. Viene y me dice, ay, es que lo que tenemos todo está hecho de cerdo. Y yo le dije, ¿y no tienen frijoles? ¿No tienen ensalada? ¿No tienen arroz? ¿No tienen sopa? ¿No tienen cosas así? Me dice, sí, sí tenemos. Entonces, ¿cómo es que no tienen comida que yo pueda comer? ¿Ve? ¿Por qué? Porque a veces yo como pescado. Por acá venden trucha. Y cuando no tiene, me dice eso. Entonces, parto de ahí el concepto que muchas personas tienen, que la base de su alimentación está en el hecho de las carnes que comen. Lo demás pasa a ser secundario, o sea, los frijoles, las lentejas, los garbanzos, eh, digamos, hasta la yuca y cosas así, la ensalada, son consideradas alimentos, pero no es lo principal del plato, cuando la realidad es lo contrario. Eso debería ser lo principal del plato. Preocuparse por tener buena fuente de carbohidratos, buena fuente de proteína vegetal, una buena fuente de minerales y vitaminas, que son las verduras, más que el hecho del consumo de la carne, ¿no? Entonces, la dieta ideal para el pueblo de Israel. Mira, acá dice, pero carne con su vida, que es sangre, no comeréis. Génesis 9:4. Dice, aún la ingestión de carne limpia, sin sangre, tenía serias consecuencias. Esto se puede ver en la Biblia, en la diferencia entre las edades de los patriarcas antediluvianos y los postdiluvianos. Dios vio que los caminos del hombre todavía eran corruptos, y Dios permitió que la raza longeva comiera alimento de origen animal para abreviar su existencia pecaminosa. Pronto después del diluvio, la raza humana comenzó a decrecer en tamaño y longevidad. Así, hermano, y miren, esto está escrito por Irina G. de Guay en Consejos sobre el régimen alimenticio, un buen libro para leer. Ahora, nosotros siempre decimos que la degradación del hombre en cuanto a su estatura, su daño de la salud y todas esas cosas, viene solamente del pecado. No es solo el pecado, es también la forma en que comemos. Son dos cosas. Y si usted le suma al problema del pecado, que de por sí ya es un asunto duro, difícil de lidiar para el ser humano, entonces si a eso le sumamos que nos alimentamos muy mal, ¿verdad? ¿A qué condiciones estamos llevando nuestro cuerpo? ¿Será que estamos llegando al nivel de ser ese sacrificio vivo, agradable, perfecto que el Señor
dispuso que nosotros presentáramos, no lo estamos haciendo. Entonces acá dice, la dieta ideal para el pueblo de Israel. Dice, a los israelitas se les dio permiso para que comieran carne de animales limpios. Levíticos 11. No obstante, se les instruyó para que no comiesen ni el sebo ni la sangre. Y hermanos, ¿con qué hacen los chorizos, por ejemplo? ¿Con qué se hace la carne de hamburguesa? Yo todas estas cosas que les estoy diciendo es porque gracias al Señor soy una persona que estoy bastante interesado por el tema de la salud alimentaria, porque a diferencia pues de algunas personas, a mí no me da ningún temor hablar de las dietas y hablar de las comidas y de lo que se debe y no se debe comer, pues eso me gusta y lo he estudiado bastante. Y nosotros hoy día, a mí me gusta cocinar, pero yo considero que para nosotros, yo no puedo casarme solamente con el hecho de aprender a cocinar comida vegetariana. Yo sé cocinar de todo. Yo puedo prepararle una lechona si es necesario. Gracias a Dios, he aprendido eso. Pero sé que es una cosa que no se debe comer. ¿Pero por qué aprendí? Porque necesito saber realmente de qué están hechas las cosas, qué contienen. Una carne de hamburguesa, por ejemplo, si está hecha de forma artesanal, la mitad de la carne es grasa, la otra mitad es carne que tiene tejidos grasosos. Y es algo que el Señor nos dice que no debemos comer. Solo que cuando usted la prepara y la cocina, solamente siente el sabor, el olor, ¿verdad? Pero lo que tiene realmente en su mayoría de composición es grasa. Es grasa. Bien. Entonces, no debemos comer ni grasas ni sebo. Hermanito, Hay gente que come morcilla, hay gente que come hermanito, chorizos, y los los embutidos, las embutidos. salchichas, Por- eso, sí, los sí, embutidos. por eso les dije que vean el video, se los recomiendo, vean el video, se los voy a volver a enviar el enlace del documental que le mandé. Miren, No, los embutidos forman parte del grupo de alimentos cancerígenos tipo uno. O sea, los primeros alimentos en estimular las células cancerígenas son los embutidos. Y eso es lo que más come la gente, salchicha, salchichón, mortadela, chorizo y enlatados también, ¿verdad? Son tan cancerígenos como la nicotina del cigarrillo, ¿verdad? El problema, mis hermanos, por eso y con razón la Biblia, el Señor en su palabra dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento, pero no solamente falta de conocimiento de Dios en sí, sino falta de conocimiento de estas cosas, ¿no? De que debemos cuidar nuestro cuerpo porque son un sacrificio vivo para Dios. Debemos presentarnos ante Dios lo más, o sea, un material lo más adecuado posible para que el Señor empiece a trabajar en él. Mire, cuando nosotros no hacemos lo que nos corresponde a nosotros, que es cuidar nuestro cuerpo hasta donde podemos, el Señor no puede hacer el resto, porque el Espíritu Santo no puede habitar en una casa que no está limpia. ¿Ya? Cuando nosotros presentamos la casa, al menos, la casa que es nuestro cuerpo, al menos ante Dios, con la voluntad de que Él termine de limpiar nuestro espíritu, ¿verdad? ¿De quién le corresponde la limpieza del cuerpo? ¿A quién? A ver, a dígame, ¿a quién le nosotros, corresponde? A a nosotros, nosotros. a nosotros. El espíritu, limpia el alma, pero el cuerpo, ¿a quién le corresponde el cuidado del cuerpo? A nosotros. Y nosotros no podemos decir que es que no tenemos nada que hacer, sí nos corresponde hacer, ¿verdad? Cuidar nuestra salud, cuidar nuestra alimentación. Entonces, en Levíticos 3:7 dice allí que esto sería un estatuto perpetuo, será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Levítico 3:7. Y perpetuo significa para cuándo, Para la para eternidad, siempre, como siempre. todo el tiempo, Hermanito, siempre, señora. hermanito, disculpe mi hermanito, vea, de lo que usted está hablando, que el Espíritu Santo no puede habitar en nosotros, y es que nosotros aplicamos los textos a nuestra manera, creo yo, porque mire lo que dice en Primera de Corintios 3:16 y 17. ¿No sabéis que sos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es una pregunta. Ahora dice, si Sí, alguno destruye el templo de Dios, Dios destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es.
No tenemos en cuenta que Dios es nuestro cuerpo. Por eso nos dice que somos nación santa, porque Él nos ha elegido a nosotros para que el Espíritu Santo pueda habitar en nosotros. Y nosotros no permitimos que el Espíritu Santo habite en nosotros por la desobediencia. Entonces, eso es lo que sucede. Hermanos, nosotros tenemos que centrarnos ya, ponernos a pensar ya realmente qué estamos haciendo. Miren, el problema con los temas de la salud, los temas de la salud, de por sí, que ya generacionalmente, muchas cosas ya por la degradación que hemos tenido, no solamente lo acabamos de mirar, a causa del pecado, sino de la manera en que hemos venido alimentándonos. Eso ha afectado nuestro genomas, nuestro ADN, ¿verdad? Y nosotros nos conformamos cada ser humano de dos células de ADN, que es el papá y la mamá, ahí se mezclan, ¿cierto? Y esos ADN ya vienen con imperfecciones, ya vienen con defectos y cada vez que pasan las generaciones se van mutando hasta que nacen personas con menos estatura, nacen personas con ya problemas visuales desde que nacen, con problemas auditivos desde que nacen, con problemas, con cáncer desde que nacen, ¿ya? Y usted mira atrás, eso no sucedía. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos que prestar atención. ¿Qué es lo que está produciendo realmente esa degradación tan rápida a la que el ser humano se dirige? Y el remanente de Dios, mis hermanos, tiene que ser un pueblo que se diferencie, precisamente por eso. ¿Por qué? Y ustedes saben, a la luz de las escrituras, los egipcios no querían dejar que los israelitas se fuesen de Egipto. ¿Por qué? Eran saludables, eran aptos para el trabajo, eran mano de obra esclavizada y dice también la escritura que ellos se multiplicaban muchísimo. O sea, eran fructíferos los vientres de las mujeres, ¿verdad? Y hoy en día es muy sencillo escuchar a una mujer es estéril. ¿Y por qué? ¿Ve? ¿Y por qué? Ahora, nosotros sabemos que eso también es voluntad de Dios, pero ¿qué produce esas cosas? ¿Ok? Entonces, seguimos acá. Nos dicen, la dieta ideal de Dios para Israel se describe en Éxodo capítulo 16. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí os haré llover pan del cielo. Así comieron los hijos de Israel, maná 40 años. Cuando Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto, era su propósito establecerlos en la tierra de Canaán para que construyeran un pueblo puro, feliz y lleno de salud. Quitó la carne de su alimentación en gran medida. Inmediatamente se las cambió. Y estos son aspectos de la historia que nosotros debemos de analizar y darnos cuenta cómo es que Dios quiso dirigir desde la salida del pueblo de Israel poco a poco al pueblo a que volviesen a la dieta original. Y esa es la misión de nosotros, volver a la dieta original. Ya la leímos, lo que le dio Dios a Abraham en el Edén. Eso. Mire, nuestro cuerpo, aunque se ha degradado a causa del pecado, a causa de la malformación genética que hemos venido sufriendo a través de los años, a causa precisamente de la mala alimentación y de todos los químicos que ingerimos, a pesar de eso, todavía el hecho de volver a esa dieta, consumir esos alimentos, nuestro cuerpo sigue teniendo la misma estructura. Tenemos teniendo el mismo corazón, los mismos pulmones, el mismo estómago, los mismos riñones, el mismo hígado que tenía Adán. No igual en cuanto a la perfección, pero son los mismos órganos. Entonces, el alimento que se dejó para que a Adán le sirviese, a nosotros hoy día, si lo consumimos de la naturaleza, también nos debe hacer el mismo efecto y nos va a llevar a tener ese cuerpo limpio, ese sacrificio vivo que debemos presentarle a Dios. ¿Ok? Dice, ah, si ellos hubieran estado dispuestos a negarse a la satisfacción, y ojo que este es un mensaje para nosotros, del apetito, en obediencia a lo que la hermana acabó de mencionar, a las restricciones divinas,
La debilidad y la enfermedad habrían sido desconocidas entre ellos. Sus descendientes habrían poseído fuerza física y mental, habrían tenido claras percepciones de la verdad y del deber, un discernimiento agudo y un juicio sano. Esto está en consejos sobre el régimen alimenticio. Y le hago la pregunta hoy día. ¿Cierto que a nosotros nos falta tener esto, discernimiento agudo, tener un juicio sano, tener claras Sí, percepciones de la verdad? sí, ¿Cierto que sí nos falta? sí, Sí, hermanito, sí, mire, hermano, tengo una hermanita de la iglesia. Le dije un día, hermana, nosotros no podemos tomar Coca-Cola, no podemos tomar, por ejemplo, café, no debemos de comer esas carnes con grasa. No, 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 a mi hermana, a mí no me hable de esos alimentos porque hábleme de Cristo y de la salvación. Le dije yo, dentro de la salvación está esta parte de la alimentación, porque mire lo que dijo Daniel cuando dijo que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y esa mujer se Y me esta pone mujer se furiosa me... y se me pone furiosa cuando yo le digo eso. Entonces yo le dije, bueno, que el Señor la ayude porque yo aquí no puedo hacer nada. Pero se me enoja y sale y se va corriendo. Mejor dicho, si por ella fuera, salía corriendo. Pero no Hermana, le la puedo. mayoría, muchas personas actúan de esa forma tristemente. Mm, Tristemente es la forma que tienen de actuar. Bueno, sí, así acá nos contesta. dice, acá nos sigue hablando, miren. Daniel y sus tres acompañantes, tres compañeros, perdón, se destacan como ejemplo bíblico de los beneficios de la dieta temperante, saludable y libre de carne. ¿Ya? Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Daniel solicitó 10 días de prueba con una dieta libre de carne. Hermanos, y se los voy a decir así. Yo creo que Ángela no sé si está, creo que no está, pero miren, solamente se necesitan 10 días y hagan la prueba de tener una alimentación diferente. Y esto es una prueba real. Yo lo hago, lo sucedió conmigo, lo hago con todos los muchachos que a veces me toca atender que vienen en rehabilitación con drogas. 10 días, que son prácticamente 2 semanas, y en 2 semanas se notan muchos cambios, pero nosotros al tercer día ya nos aburrimos, ¿sí? Mi Ya nos hermano, hace buenos falta la días. gaseosita. Buenos días, Buenos días. Una ¿sí? pregunta. Bueno, no solo a usted, sino a los hermanos dirigentes, o sea, los que tienen más tiempo y conocen, Ujú. estudios sobre la Biblia. Sí, ¿Qué es lo que pasa en el ser humano? O sea, nosotros ya haciendo en la iglesia adventista y conociendo, porque he conocido hermanas y hermanos que ellos oran, ellos le piden a Dios y todo, pero con respecto a la alimentación, no solamente comer la carne, mi hermano, porque este, claro, eso son otras cosas. Aquí especifican la carne, pero son perdón, una cantidad perdón, de ya va, cosas. perdón. En la Biblia sí hay partes donde dice las carnes limpias y las carnes inmundas, ok, Ujú, pero yo me he encontrado, mi hermano, por ejemplo, una vez llego a una casa y con una hermana, eso fue allá en la frontera de Brasil con Venezuela, ujú, y allá se usa mucho el frijol negro. Pero ujú, entonces la hermana me había invitado a almorzar, como teníamos confianza y eso, yo me voy con ella para la cocina para ayudarla. Mi ujú. hermano, cuando yo agarro la cuchara, la grande, y voy a menear en la olla las caraotas negras, o sea, los frijoles negros, yo lo que veo, eso tenía cerdo, mi hermano. Y le digo a mi hermana, le digo, mi hermana, ¿qué es esto? No, nosotros no comemos. La hermana llegó y me dijo, no, 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 hermana, no se preocupe, usted se come las caraotas nada más y los hermanos no, yo no se lo como, usted se come nada. Ay, pero, o sea, yo lo que digo, no sé, es como algo en la mente, como que todavía no les termina de llegar, entender Sí, bien la profundidad del significado que es, ¿me entiende? ¿Por qué no lo debemos de comer? sí, Acá mi no hermana, es hace que mucho, mire, sí, no, termine de hablar oiga, y ya le acá digo. hace tiempo, escúcheme, acá no hace mucho tiempo, Sí, voy a coger el centro comercial Florida y voy.
y ya me venía para la casa y mi hijo me llama, no, tienes que ir a hacerme otra diligencias. Y le digo, papá, yo todavía me siento mal porque yo esa vez estaba enferma que me había dado neumonía, bronquitis, perdón, bronquitis. Y me dice, no, no, entra allí, agarra de la plata que te mandé, agarra y ve y comes y te vas porque hay que hacerle el SOA al carro y hay que hacerle que ya te están esperando. Entonces yo llego y entro y me encuentro ahí con una hermana. Y yo le digo, no, yo voy a comprar algo. No, hermana, venga y coma. Y todavía me quedo yo viendo. Le digo, hermana, pero esto no tiene esas cosas, calamares, esas cosas de mar. No, no, no. Y yo sé que el arroz era así con verduras y eso, pero yo todavía voy comiendo así como con cierta desconfianza, pero yo no Desconfianza. le dije nunca nada de eso a mi hermano. Y cuando había como unas arepitas, y yo me recuerdo que mi hermana, una de mis hermanas mayores, hacía mucho unas arepitas de algo que nosotros llamamos o como chino, yo no sé si usted lo conoce, o yancín, o como blanco, que es un tubérculo. Mi hija la hace de la yuca, y Ujú. entonces, bueno, aliñadas y eso, pero yo, ay, pero yo estoy raro. No, no, yo siempre que vengo aquí, yo como esto, me gusta. Mire, mi hermano, cuando viene esa mujer, llega y me dice, eso era, ay, ¿cómo que se llama? Es ese, el cangrejo, no el otro, que parece que lo hay, Camarones. hacen, le echan Camarón. aliño. Ay, a mí me iba a dar algo, mi hermano, a mí me iba a dar algo. Nosotros no comemos, y yo me paré, y yo caminé por todo eso, y yo, ay, después yo le cuento a mi hija, le cuento a mi hijo, y hermano, yo lo que digo, que qué es lo que pasa en la mente, No, qué es no, lo que es que sucede en la mente. hay una cuestión, hermanita, es que mire, nosotros, esto de la alimentación y de la comida, así como de la parte espiritual, el Señor en su palabra dice, y yo eso le digo a muchos, a las personas cuando me dicen, no, tú le sacas la carne ya porque a mí también me lo han dicho. Y yo le digo, la Biblia te dice a ti que qué comunión o qué armonía hay entre lo santo y lo profano, ¿sí? Entre la luz y la oscuridad. O sea, tratar de Dice mezclar las una dos parte, cosas, perdón, exacto, dice una parte, perdón que lo mezclar las interrumpa, dos él dice cosas, una parte en el tiempo de Israel, que cuando se cocinaba eso ahí, hasta las ollas, que como eran eh, de barro, había que partirlas, romperlas. Yo me bueno, recuerdo una vez, miren, yo usaba una olla de presión, ¿ves? Lo que llaman la capitadora. Y yo tenía una sí, olla de presión grande, mi hermano, grande, porque nosotros teníamos microbuses y muchas veces iban los trabajadores a comer a la casa, ¿entiendes? Hermanita, deje que nos acaben de Perdón. explicar, por favor. Ajá, ya voy rapidito. Yo presté la olla y cuando voy tenía una cabeza de cochino ahí metido. Yo no quise nunca más esa olla. ¿Ah? bueno, bueno, hermanita, necesitamos continuar, sí, ok, listo. Mire, esas cosas pasan porque, mire, nosotros todavía no hemos despertado a las cuestiones, todavía seguimos queriendo darle placer al cuerpo. Tenemos que entender algo, no somos, nuestra ciudadanía no es de esta tierra. Nuestro cuerpo debe prepararse para cosas diferentes. El que va a terminar de perfeccionarlo es Dios, pero aquí empieza el trabajo. Aquí empieza el trabajo, cuidando nuestro cuerpo con la salud, con la alimentación. Entonces, acá hablando del caso de Daniel, dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Dice que solicitó 10 días, ya les decía que en 10 días se pueden notar los cambios. Si nosotros cambiamos, probamos, 10 días es suficiente, y yo se los garantizo que es suficiente para que usted note un cambio en su vida. Dice, la dieta de Dios hoy en día, sigamos acá. Miren, ¿qué podemos decir hoy, hablando de la actualidad? Dice, al igual que la raza humana, la enfermedad en los animales está aumentando. Y esta es la razón, mis hermanos. Hoy les digo, no es religiosidad, no es... Sí es cierto que Dios ha dejado sus estatutos en la Biblia, pero esto no es religiosidad como mucha gente lo toma. Estos son cuestiones reales que ocurren en el mundo. Dice, la enfermedad en los animales está aumentando. Carnes Ujú. contaminadas, productos animales y huevos constituyen una fuente común de enfermedades. Ojo, aquí menciona un alimento que mucha gente consume. Yo lo consumo, huevos, pero tengo la fortuna de que yo aquí consumo huevos de gallinitas, que yo veo cómo las crían y eso no le echan nada de químicos ni nada de esas cosas. Desde pequeñitas las crían así.
es algo bueno, es algo positivo. Ahora, nosotros hoy día tenemos que entender algo para no ser extremistas. Aunque la mayoría de las cosas están contaminadas, debemos seleccionar de lo malo lo mejor. ¿Sí me vamos a entender? De lo Sí, malo lo mejor. Esa es la opción que nos queda, porque pues el mundo ya está bastante corrupto en esos temas. Entonces aquí sigue diciendo, huevos constituyen una fuente común de enfermedades. Las enfermedades de los animales están haciendo que el consumo de carne sea un asunto peligroso. ujú, ¿Estamos claros en sí, eso? señor. Peligroso. No es Sí, religiosidad, es salud, es realidad. Dice Amén. acá, Así la maldición del Señor está sobre está sobre la tierra, sobre el hombre, sobre las bestias, sobre los peces del mar. A medida que la transgresión llega a ser casi universal, se permitirá que la maldición se haga tan amplia y tan profunda como la transgresión. ¿Está claro ese texto? sí, sí, sí. Se contraen enfermedades por el uso de la carne. Dentro de un corto tiempo no será seguro usar ninguna cosa que proceda de la creación animal. Elena G. de White, Consejos sobre el régimen alimenticio, página 493. ¿Cuándo se escribió ese libro? Y tengamos que ubicarnos en ese contexto histórico, hace unos años, bastanticos. Y ella está diciendo aquí dentro de un corto tiempo, ¿cuánto tiempo ha pasado? Y aquí está diciendo que no será seguro. Y hoy día no es seguro, no es seguro el consumo de este tipo de alimentos, ¿sí? No es la seguridad alimentaria, no es ninguna seguridad, no está garantizada, ¿verdad? Dice, el alimento que combate las enfermedades. También el consejo sobre el régimen alimenticio. Dice, los cereales, las frutas carnosas, las oleaginosas y las legumbres constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Preparados de modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. Consejo sobre el régimen alimenticio. ¿Ok? Entonces, hoy día, esto que está aquí, este grupo de alimentos, es lo que nosotros deberíamos consumir y ir dejando poco a poco. Mire, esto no es algo que se pueda dejar de la noche a la mañana, el consumo de carne. Y yo no condeno ni censuro a nadie porque hay gente que dice "Es que si comes carne te vas a perder". Y no, comer carne no es lo que te va a hacer perder. Lo que produce en el cuerpo el hecho de que nosotros tengamos un cuerpo tan contaminado que el Espíritu Santo no pueda obrar de manera correcta en nuestro cuerpo es lo que nos va a hacer perder. Lo que es. produce eso. Dice, una y otra vez se me presentó, acá leyendo abajito, que Dios está tratando de guiarnos de vuelta, paso a paso, a un plan original, que el hombre subsista a base de productos naturales de la tierra. Los que esperan la venida del Señor con el tiempo eliminarán el consumo de carne. Y aquí es claro, con el tiempo. Como digo, no es una cuestión que se va a dejar de la noche a la mañana, pero para que podamos empezar estos procesos, tenemos que comprender el contexto histórico de dónde viene eso. Tenemos que abrir los ojos a la realidad que estamos viviendo hoy día. Vuelvo y les insisto, vean el video, abrir los ojos a esa realidad. Y cuando nosotros hacemos eso y abrimos los ojos a la realidad, comprendemos el contexto histórico de las cosas y más que eso, dejamos que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones, entonces vamos a empezar a realizar el proceso. Dice, Así es. los que esperan la venida del Señor con el tiempo eliminarán el consumo de carne. La carne dejará de formar parte de su régimen. Siempre deberíamos tener este fin en cuenta y esforzarnos para avanzar firmemente hacia él. Eh, hasta aquí, hasta aquí hay algo que, bueno, para algunas personas esto puede ser hasta agresión, ¿no? Porque nosotros estamos tan apegados al consumo de ciertos productos. Pero les voy a decir algo, hermano. No es solo la carne. Hoy en día, muchos de los productos que nosotros comemos son productos eh, industrializados. Empezando por los aceites, son productos industrializados. Los enlatados,
son productos industrializados. Algunos alimentos son sintéticos totalmente, no tienen nada de natural. No es solo la carne. La carne, por dar un ejemplo, porque realmente para lo que tenemos hoy en día en consumo no es lo peor. Hay otras cosas que son más dañinas todavía, como el azúcar refinada, como las harinas extremadamente refinadas, todas esas cosas pueden llegar a ser mucho peor y más destructivas, incluso el hecho de comer carne. Miren, instrucciones acerca de comer. Ya con esto, estas dos partecitas para finalizar, dice. La enfermedad y el sufrimiento que prevalecen por doquier se deben básicamente a errores en la dieta. Siguiendo cuidadosamente las siguientes instrucciones se pueden evitar muchas enfermedades. Entonces, aquí para los que a veces preguntan, ¿y qué hago? Bueno, miren, aliméntese principalmente con frutas y vegetales, preparados en forma natural y apetitosa. Y entendamos bien los textos. Dice principalmente, no dice únicamente. ¿Ok? Porque frutas y vegetales debemos tenerlos como algo prioritario en nuestra alimentación. También hay otras cosas que podemos comer, ¿verdad? Garbanzos, frijoles, lentejas, otras cosas. Si usted come carne, ya bájale a la dosis. Si usted come carne de cerdo, porque los hay, pues ya sabe que no se debe, porque el hecho de que simplemente es de cerdo ya es un animal inmundo. Y el Señor eso lo prohíbe en su palabra. Y la palabra de Dios pues debe ser una norma de vida para nosotros. Dice, no combine muchas clases de alimentos en una misma comida. Y esto es importante. Aunque el alimento sea saludable, no debemos poner muchas cosas. Aunque el plato sea vegetariano, no debemos poner muchas cosas. Con tres tipos de alimentos que usted coloque en un plato, tiene. Pero debemos ser cuidadosos para seleccionar nuestros alimentos. Por eso, Hermanito, en otra ocasión, cuando haya la oportunidad, voy a decirles más o menos con la ayuda de Dios. Bueno, hoy no voy a alcanzar, porque yo aquí tengo una... hermanito, qué Señor, pena, disculpe. Disculpe, por favor, dígame. vea, si nos vamos a Éxodo 20, en el Ujú. versículo 14, en el versículo 13 dice, no matarás. Y nosotros mismos nos Sí, estamos matando al ingerir alimento. Es que pensamos que solamente matar es coger un cuchillo, un revólver y querer a la otra persona. Y Dios nos dice, no sí, matarás. Eso es lo que debemos de tener en cuenta en el momento de la alimentación con la bendición de Dios. No sí. Miren, interrumpan, por favor. yo sé, yo tengo acá, aquí no lo van a mirar, pero ahorita se los muestro, un, como unas hojitas de un estudio que dice de algunos alimentos que les voy a mencionar, miren. Consumir limón es bueno, frutas, la fresa, el kiwi, el mango, la naranja, los arándanos, ¿verdad? La papaya, todas estas cosas están al alcance de la mano, la piña, las granadas o la granadilla, la manzana, la zanahoria en cuanto a vegetales, la espinaca, el apio, la alcachofa, la calabaza, todo esto son alimentos que nosotros podemos consumir y que están al alcance de nuestras manos y que nos aportan a la nutrición. O sea, es variada la cantidad de cosas que podemos comer. Luego les voy a decir lo que tiene cada una. Hoy no vamos a alcanzar, pero sí me interesa que leamos esto que está acá. Dice, no combine muchas clases de alimentos en una misma comida. Ok. Dice, utilice más productos integrales, tales como pan de harina integral. Ahora, este tema del pan de harina integral es una cosa que se está debatiendo mucho porque la harina integral ya no es harina integral. El arroz integral, pues también. Dice, descarte el uso de los granos refinados como la harina blanca y el arroz blanco. Evite los alimentos concentrados que contienen mucha azúcar. El frutiño, fresco royal, bebidas instantáneas, chocolate instantáneo, tienen demasiada azúcar. Todo lo que es instantáneo, avena instantánea, bebida, jugos instantáneos, todos esos sobrecitos que venden tienen demasiada azúcar. Así como los sobrecitos que venden para hacer sopas instantáneas tienen demasiada sal. ¿Ya? Elimine las grasas, especialmente la manteca de cerdo. Y hay personas que hoy día, y yo veo cosas en redes sociales, están promocionando cocinar con manteca de cerdo y todos los irritantes del estómago. Coma a la misma hora cada día. El estómago funciona mejor con un horario regular. Permita que transcurran por lo menos 5 horas desde el final de una comida hasta el comienzo de la siguiente.
No coma entre comidas. El comer entre comidas retarda el vaciado del estómago, lo cual permite que los alimentos parcialmente digeridos que se han quedado en el estómago se pudran o se fermenten. El desayuno debería ser la comida más abundante del día. La cena, si se ingiere, debería ser la comida más ligera del día. Tómela por lo menos 2 o 3 horas antes de ir a dormir. Coma todo lo que necesite para mantener su salud y disfrute de los alimentos, pero no se exceda. Demasiada comida ofusca la mente, produce cansancio, aumenta la enfermedad y acorta la vida. Comer despacio y masticar completamente aumentará el gusto por los alimentos, así como sus beneficios nutritivos. La hora de la comida debería ser tranquila y placentera. Recuerda que estábamos hablando del sistema nervioso, que cuando uno va a comer debe estar relajado. El sistema parasimpático es el que se pone ahí en acción a relajarse y con tranquilidad. Dice, omita de 1 a 4 comidas periódicamente, o sea, ayune. El ayuno ayuda a la educación del apetito y a ejercitar el dominio propio. Y a ejercitar el dominio propio. Um, Especialmente para aquellas personas que no hacen mucho trabajo físico. Entonces acá dice, ingerir comida con un intervalo de 6 horas mejora la memoria y el intelecto, fortalece los huesos, preserva la función renal, aumenta la energía, disminuye el estrés, ayuda a controlar el peso, disminuye el desarrollo del cáncer y las enfermedades de corazón y la diabetes. Yo les dejé a ustedes esto en el chat y les invito a que lean esto, el que sigue, que ya bueno, ya vamos a finalizar. Los irritantes del estómago y otras causas de desórdenes digestivos. Es importante que lo lean. No dejen de hacerlo, se los recomiendo. Desafortunadamente, pues en el tiempo que nosotros tenemos acá no nos da el chance para poder hablar y explicar de todo, pero sí después se puede mostrar un bosquejo general de las cosas que debemos tener. Mire, ese folleto que les compartí ahí es muy bueno, léanlo. La segunda parte nos habla de la salud espiritual, ya empieza a hablar cómo cuidar nosotros nuestra mente y nuestro espíritu. Pero, mis hermanos, no va a funcionar la segunda parte si no ponemos en práctica la primera. Tenemos que empezar a poner en práctica la primera. Dios los bendiga, mis hermanos. Vamos a orar. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer antes de que oremos. No, hermanito, lo que yo quería decir era, por ejemplo, cuando intervengo, es pero con textos aplicándolos a lo que nos está enseñando. No. Esa es mi Sí, señora, intención. sí, señora. Muy amable por su intervención. Eso es valioso también. Son aportes. ¿Alguien más tiene alguna sugerencia, pregunta o algo que quiera comentar? El mejor testimonio que nosotros podemos darle a nuestra familia y a los que nos rodean es la alimentación y que cuando vamos donde el médico, lo que vemos es que dice, está muy bien, mientras que nuestros hijos están más enfermos que nosotros, porque a mí me ha Sí. pasado, yo llevo mucho tiempo tratando de alimentarme lo mejor que pueda con la comida vegetariana. Y yo les digo, miren ustedes tienen que estar yendo mucho donde el médico. Yo no voy donde el médico. ¿Por qué? Porque yo no como pues yo no voy donde el médico que me mande tratamientos porque estoy enferma del hígado, del riñón o de esas cosas. ¿Por qué? Porque yo evito todo lo que es alimento embutidos y esos. Yo trato de comer la comida más sana, sin azúcar, como les digo yo, traten de no, de comer Ujú. mejor, que no se ríen de mí y me dicen que no, que esas son bobadas mías, que yo me meto en YouTube y a creer en todo eso. Y dije, no, señor, nosotros Sí. tenemos que aprender a estudiar nuestro cuerpo y saber qué nos hace daño y qué no nos hace daño. Y yo le doy Ok. gracias a Dios. Cada que voy donde el médico, me dice, usted está muy bien de la presión. ¿Por qué? Porque yo me estoy alimentando bien y estoy obedeciendo a Dios, estoy agradando a Dios. ¿En qué sentido? En mi cuerpo y en mi mente, porque si yo cargo Amén. mis alimentos, yo me recargo de unos alimentos que no me aprovechan, mi mente no va a funcionar para trabajar, para hacer cosas. Yo ya tengo 70 y yo todavía gozo, yo todavía trabajo la modistería y tengo mi mente muy clara para trabajar.
Entonces, Amén. yo le doy gracias a Dios por eso, porque ese es un buen testimonio. Sí, Hermanito señora. Gustavo, yo quería preguntarle una cosa. El azúcar Dime. es que resulta que mi papá murió de azúcar y 9 hermanos murieron de azúcar. Y su servidora sobre esto. A mí me dicen que el azúcar no es hereditario, sino en la No lo alimentación. es. No lo es. Créalo que no lo es. Ah, Gustavo, bueno, gracias. eh, Señor. buenos días a todos. Dios les bendiga. Amén. Eh, sin sonar a que que vaya con lo que voy a decir, a contradecir todo lo que está diciendo. No, esa no es mi intención. De Sí, señor. Sí, pronto señor. es a colocar un poco en el orden de las cosas. Ujú. Hermanos, eh, ustedes han visto que grandes celebridades y gente famosa se alimentan muy bien, inclusive mejor que nosotros. Son vegetarianos, no comen grasas, Ajá. hacen ejercicio y todo eso, pero su vida espiritual no tiene nada que ver. Entonces, es un equilibrio y, y inclusive, hermanos, lamentablemente, hay muchas personas de nuestra misma iglesia llevan una dieta alimenticia correcta, pero su testimonio y sus vidas dan mucho de qué desear. Intolerantes, señalan, juzgan. Entonces, miren, hermanos, ese libro, inclusive el libro y el video, y hermano Gustavo, ahí está el video, en el grupo está el Sí. video, ahí está, es uno que está doblado al español, ¿cierto? Sí. Ah, listo, ahí está. Mire, es muy bueno, es excelente todos los programas que se hacen y todo, pero también se han visto casos, hermanos, donde vamos y presentamos primero eh, eh, lo que nosotros hacemos o no hacemos y no Ujú. presentamos a Cristo. Y hay que A presentar Cristo. primero a Cristo Jesús, que es la solución para Así es. todo. Y presentando a Cristo, haciendo que las personas se enamoren de Cristo. Ujú. Las demás cosas vienen por añadidura y es mucho Así más es. fácil que una persona se le dé el mensaje de salvación, que ellos conozcan ese mensaje de salvación a Cristo Jesús y después ellos enamorados de Cristo Jesús, de esa gran verdad del Evangelio, más fácil van a adquirir ese cambio de comportamiento y no solo en la alimentación, en su vida familiar, en las relaciones. Muy buenos estos temas, hermano Gustavo, pero Sí. la cosa es para que nosotros de pronto no cambiemos el orden de las cosas Ah, y el claro, reloj. claro. Sí, porque hemos visto Sí, totalmente de acuerdo con eso. sí, muchos casos donde hermanos que, claro, por el amor de querer cambiar y todo eso, Ujú. han comenzado con esos cambios así tan bruscos Pues, y se han deteriorado en su salud y todo eso. Así es de que yo, todos estos mensajes son buenos, prácticos, sí. pero recuerden, hay que hacerlo de una forma equilibrada Mira, y, Ujú. y que el Carlitos. Señor mismo vaya transformando. Dios les Sí, bendiga. hay un problema, Juan, y gracias por comentar eso. Pues yo les di esa información, pero yo siempre les pido, sean meticulosos cuando lean las palabras como tal cual como dice el mensaje. El mensaje dice que nosotros progresivamente, no es bruto, no es al bruto. Mira, un error que cometen muchas personas cuando conocemos cierta verdad, esta verdad. Yo por eso digo, yo no juzgo a nadie en que coma de cierta manera o coma de otra manera. ¿Por qué razón? Porque es que el Espíritu Santo, cuando empieza a actuar en el corazón del hombre, es el que hace los cambios de fondo. Los cambios de fondo. Entonces, nosotros, solamente la maestra lo dijo, nuestro testimonio es lo único que habla. Y con el testimonio, el Espíritu Santo se encarga de hacer el resto del trabajo en el corazón de las personas que ven eso. Es un error tratar de imponerle a los demás las verdades que nosotros conocemos,
porque en vez de acercarlos, los estamos alejando. Yo siempre le digo a la gente, viva para usted como para usted, viva para Cristo como para Cristo, y la Biblia lo dice, ¿cierto? El que come para Cristo come, ¿cierto? Coma lo que coma. Igualito es un hijo de Dios. Entonces nosotros conocemos estas verdades y debemos ponerlas en práctica, pero no son cosas para tratar de imponérselas a la gente y tener, no, 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 eso no se debe hacer y gracias Juan por la aclaración. Porque todo Me esto es gustaba. la consecuencia del el resultado del trabajo que hace el Señor en el corazón del hombre. Por ejemplo, yo comía carne todos los días y no pocas cantidades. Y ahí le fui bajando poco a poco y todavía es la hora y yo paso por un asadero y huelo carne y se me despierta algo, ¿sí? Amén. Así. Y eso hace Amén. parte de practicar la temperancia, mis hermanos. Gracias, Juan, por esa aclaración. Es así. Bueno, oremos. Eh, Hermano eh, Juan, colabórenos para Gustavo, tener la listo. oración. Antes de orar, el señor Carlos Moncada iba a decir algo para no... Mire lo que dice aquí en Primera de Juan, perdón que les interrumpa. Perdón, En Primera de perdón. en Juan, ¿cómo es? Tercera de Juan 1, dice 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho, mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Mm. No tengo mayor gozo que este, el oír a mis hijos que andan en la verdad. Amén. Amén. Hermano Carlos iba a decir algo, que ya vamos a orar para cerrar. Ahora, Yo no le alcanzo a escuchar, pero él tiene el micrófono abierto. Bueno, Yo tampoco vamos a orar. escucho. Sí, vamos a orar para terminar. No le estamos escuchando. Bueno, oremos. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, eh, grandes son las enseñanzas que tú tienes para tu pueblo. Y ayúdanos, oh buen Dios, a canalizarlas, a escucharlas y por favor, oh buen Dios, a que a través del Espíritu Santo y de tu amor, nosotros las sepamos aprovechar. Bendito Dios, esas gemas, esas joyas, esas grandes verdades que tú tienes para nosotros, que sean una fuente de alimentación tanto física como espiritual para ayudar a otras personas a que se acerquen a los pies de Cristo. Has dejado tanta luz, Señor. Tenemos tantos testimonios. Tenemos el don profético. Y por favor, Señor, que esas grandes verdades no nos confundan, Señor, del camino que es presentar a la solución de todos los problemas, que es Jesús. Ayúdanos a tener amor los unos por los otros. Ayúdanos a ver a nuestro hermano como un candidato para el reino de los cielos. Ayúdanos a tener paciencia, porque tú tienes paciencia, no queriendo que nadie se condene, sino que todos procedan al arrepentimiento y escojan el camino de la salvación. Gracias, Señor, por Gustavo. Gracias, Señor, por Ángela. Gracias por los pastores y gracias por todos los hermanos que nos escuchan diariamente. Instrúyenos y enséñanos, Señor. Gracias por las capacitaciones. Pedimos la unción de tu Santo Espíritu y tu compañía
la protección de tus santos ángeles. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Amén. Gracias, hermano Gustavo. Gracias, hermano Juan.